Marido infiel. Humilló a su esposa en la cena familiar, pero ella mostró pruebas que lo arruinaron. La vajilla de porcelana brillaba bajo la luz cálida del comedor. Clara Navarro pasó la mano por la superficie de la mesa de roble, sintiendo cada imperfección de la madera que había sido testigo de tantas celebraciones familiares. Era sábado, 6 de la tarde, y en 3 horas llegarían todos. Sus padres, su hermano Álvaro con su esposa Nerea, los niños y Diego. Su marido había insistido en que fuera una cena especial. Llevaba días con una sonrisa extraña, casi burlona, y esa mañana había dicho algo que le heló la sangre. Hoy vas a conocer realmente quién soy, Clara. Ella había fingido no darle importancia, pero sus manos temblaron mientras colocaba las copas de cristal que había heredado de su abuela, las mismas copas que habían brindado por su boda 8 años atrás, cuando Diego aún la miraba con ternura, y no con esa frialdad que había crecido como hielo entre ellos. El móvil vibró sobre la encimera de la cocina. Un mensaje de su hermano. ¿Seguro que está todo bien? Diego sonaba raro por teléfono. Clara cerró los ojos y respiró profundo. Los últimos meses habían sido un tormento silencioso. Los horarios extraños de Diego, las llamadas que cortaba cuando ella entraba en la habitación, las camisas con perfume que no era el suyo, y sobre todo, la forma en que la miraba, como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Pero ella no era tonta. Tampoco era la mujer ingenua que Diego creía que era. 3 meses atrás, cuando encontró en el bolsillo de su chaqueta un recibo de un restaurante caro al que nunca la había llevado, había tomado una decisión que la asustó y la tranquilizó a la vez. Contactó con Javier, un técnico informático que le recomendó su prima, un hombre discreto, serio, que por 500 euros le había enseñado a recuperar mensajes borrados, a hacer capturas de pantalla sin que se notara, a seguir movimientos bancarios. No es por venganza, le había dicho a Javier aquella tarde en una cafetería del centro. Es por supervivencia. Ahora, mientras terminaba de preparar la mesa, Clara se dirigió al dormitorio. Abrió el cajón de su mesita de noche y sacó una carpeta azul. Dentro, impresiones de conversaciones de WhatsApp, extractos bancarios, capturas de transfers, incluso grabaciones de audio que había conseguido cuando Diego hablaba por teléfono en el balcón, creyendo que ella no podía oírle. Todo estaba ahí, la verdad completa, los planes de Diego y esa tal Sofía, los insultos que él le dedicaba cuando hablaba con ella, las risas crueles, las promesas de futuro, sin Clara. Guardó la carpeta en el cajón y volvió a la cocina. El cordero ya estaba en el horno, el gazpacho en la nevera, todo perfecto, como siempre había sabido hacer, como siempre había intentado ser para un hombre que, aparentemente, ya había decidido que no valía nada. A las 8 menos cuarto, sonó el timbre. Sus padres llegaron puntuales, como siempre. Carmen, su madre, traía flores del mercado. «Estás muy pálida, hija», le dijo mientras la abrazaba. «¿Todo va bien?» «Perfectamente, mamá». Su padre, Antonio, un hombre de pocas palabras pero mirada penetrante, observó la mesa con aprobación. Como siempre, Clara. Todo precioso. Llegaron Álvaro y Nerea con los niños, Hugo de 8 años y Lola de 5. La casa se llenó de voces y risas. Clara sonreía, servía aperitivos, contestaba preguntas, pero una parte de ella observaba todo desde lejos, como si fuera una película. A las 8:30, Diego apareció, pero no vino solo. Con él entró una chica joven, muy joven, rubia, con un vestido ajustado y una sonrisa que Clara reconoció inmediatamente. La sonrisa de quien cree que ya ha ganado. «Familia», dijo Diego con una voz teatral que nunca había usado. «Quiero presentaros a alguien muy especial. Ella es Sofía Torres». El silencio cayó sobre el salón como una losa. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero se mantuvo en pie. Había imaginado muchos escenarios, pero nunca este. Nunca que Diego fuera tan cruel como para traer a su amante a la casa familiar, delante de todos, delante de los niños. Sofía se adelantó con confianza, extendiendo la mano hacia Carmen. «Encantada de conocerla, señora. Diego me ha hablado tanto de su familia». La madre de Clara miró la mano extendida, luego a su hija, luego a Diego. No la estrechó. «¿Y tú eres?», preguntó Antonio con voz peligrosamente calmada. Diego sonrió.
Una sonrisa que Clara nunca había visto. Fría, calculada. Es la mujer de la que os he hablado. Mi compañera. Clara cerró los puños. Las uñas se le clavaron en las palmas. Diego, susurró. No, Clara. Ya basta de fingir. Es hora de que todos sepan la verdad. Se dirigió al mueble bar y se sirvió un whisky, como si estuviera en su casa, como si Clara no existiera. Esta noche vamos a hablar claro, de una vez por todas. El pequeño Hugo miró a su tía Clara y preguntó con la inocencia de los 8 años. Tía, ¿por qué está llorando? Clara se llevó la mano a la mejilla. Efectivamente, las lágrimas habían empezado a caer sin que se diera cuenta, pero también sintió algo más, algo que llevaba meses creciendo en silencio. Rabia. Diego alzó su copa de whisky y miró a todos los presentes. Brindemos, dijo con una sonrisa cruel, por la honestidad, y Clara supo que había llegado el momento. El tintineo de la copa de Diego contra su anillo de casado resonó en el comedor como una campanada fúnebre. Todos permanecían de pie, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante, donde la realidad acababa de partirse en dos. Clara sintió las miradas de su familia clavándose en ella, la compasión en los ojos de su madre, la rabia contenida en los de su padre, la incredulidad de Nerea que instintivamente había puesto las manos en los hombros de los niños. Álvaro dio un paso adelante, pero Clara le hizo un gesto sutil para que se detuviera. Diego, creo que deberíamos hablar en privado, dijo con una voz que intentaba mantener firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. ¿En privado? Diego soltó una carcajada amarga. No, mi querida Clara, ya no hay nada privado entre nosotros. Esta familia merece saber la verdad, merece saber quién eres realmente. Sofía se había sentado en el sofá como si fuera la dueña de la casa, cruzando las piernas con una naturalidad que a Clara le resultó obscena. La chica no podía tener más de 23 años, y la manera en que observaba la escena, con esa sonrisa apenas disimulada, le revolvió el estómago. Diego, hay niños presentes, intervino Carmen con voz temblorosa. Los niños también deben aprender que en la vida hay que tomar decisiones difíciles, replicó él, dando un sorbo a su whisky. Que a veces la gente cambia, que a veces te das cuenta de que has estado viviendo una mentira. Clara sintió que las piernas le flaqueaban, pero se obligó a mantenerse erguida. En su mente, apareció la imagen de la carpeta azul escondida en su dormitorio. Todo lo que había reunido durante meses, todas las pruebas, pero algo le decía que aún no era el momento. Diego estaba ebrio de poder, de crueldad. Quería humillarla completamente antes de que ella pudiera defenderse. ¿Una mentira?, preguntó Antonio, y en su voz había una frialdad que Clara conocía bien. Su padre era un hombre justo, pero cuando se enfadaba, se volvía implacable. Diego se acercó a la ventana del salón, contemplando los tejados de Sevilla bajo la luz dorada del atardecer. Clara es una buena mujer, dijo sin mirarla, pero es limitada, sin ambiciones. Se conformó con ser ama de casa, con esta vida pequeña, mientras yo he crecido profesionalmente. Mi empresa está expandiéndose. Tengo proyectos internacionales, necesito a mi lado a alguien que esté a mi altura. ¿Y esa alguien es esta niña?, preguntó Nerea, señalando a Sofía con desprecio. Sofía se irguió en el sofá, y por primera vez habló con una voz dulce pero venenosa. No soy una niña. Tengo 23 años y 2 carreras universitarias. Hablo 4 idiomas y trabajo en marketing digital. Entiendo el mundo de Diego de una manera que... Miró a Clara con falsa compasión. Algunas personas ya no pueden entender. Las palabras cayeron sobre Clara como puñaladas, cada una calculada, cada una diseñada para hacerla sentir pequeña, insignificante, obsoleta. Clara ha sido una esposa perfecta durante 8 años, dijo Álvaro con la voz cargada de indignación. Ha cuidado de ti, de esta casa, ha renunciado a su carrera profesional para apoyar la tuya. ¿Perfecta? Diego se giró bruscamente. ¿Perfecta para qué? ¿Para servir la cena? ¿Para planchar camisas? El mundo ha evolucionado, Álvaro. Las mujeres de hoy tienen ambiciones, sueños, proyectos. Clara se quedó estancada en el siglo pasado. El pequeño Hugo se acercó a Clara y le cogió la mano. Tía Clara, ¿por qué el tío Diego dice cosas feas? Clara se agachó hasta ponerse a su altura, secándose las lágrimas que no podía contener.
Porque a veces los adultos se olvidan de ser amables, cariño. Los adultos también tienen que ser honestos, replicó Diego. Y la honestidad es que Clara y yo ya no tenemos futuro juntos, que llevo meses sintiendo que me ahogo en esta vida que no elegí. ¿Que no elegiste? Carmen se había levantado del sofá, temblando de indignación. Hace 8 años, en la iglesia de San Bartolomé, delante de 200 personas, juraste amarla y respetarla. Eso no lo elegiste. Diego se encogió de hombros con una indiferencia que helaba la sangre. La gente cambia, Carmen. Los sentimientos evolucionan. No puedo seguir fingiendo que siento algo que ya no está ahí. Sofía se levantó y se acercó a Diego, poniéndole una mano en el brazo en un gesto que era pura provocación. Lo siento mucho por Clara, dijo con una voz falsamente comprensiva. Pero Diego merece ser feliz. Merece estar con alguien que lo inspire, que comparta sus ambiciones, que lo entienda realmente. ¿Y tú lo entiendes?, preguntó Antonio. Su voz era tan fría que podría cortar cristal. Completamente, respondió Sofía con una sonrisa triunfal. Compartimos valores, objetivos, una visión del futuro. Es normal que algunos hombres evolucionen y busquen compañeras que puedan seguir su ritmo. Clara se incorporó lentamente. Había soportado los insultos de Diego. Había aguantado ver cómo destruía 8 años de matrimonio delante de su familia. Había tolerado las miradas de compasión y las lágrimas contenidas de su madre. Pero escuchar a esa niña hablar de evolucionar y de seguir el ritmo, como si ella fuera un animal doméstico que se había quedado obsoleto, fue la gota que colmó el vaso. ¿Sabes qué, Sofía?, dijo con una voz que salió más firme de lo que esperaba. Tienes razón. Hay mujeres que evolucionan, y hay mujeres que simplemente son inteligentes desde el principio. Diego la miró con sorpresa. No esperaba que respondiera. Durante meses, Clara había encajado todos sus desplantes en silencio. ¿Y qué quieres decir con eso?, preguntó Sofía, y por primera vez, su sonrisa vaciló ligeramente. Clara se dirigió hacia la puerta del salón, pero antes de salir, se giró. Quiero decir que las mujeres realmente inteligentes no necesitan arruinar matrimonios para conseguir lo que quieren. Encuentran maneras más elegantes. Y salió del salón, dejando a todos en un silencio tenso. Desde el pasillo, escuchó la voz de su padre. Diego, has cruzado todas las líneas. Todas. Pero también escuchó algo más. La risa burlona de Sofía y la voz de Diego. Clara necesita aceptar la realidad. Ya no forma parte de mi mundo. En su dormitorio, Clara abrió el cajón de la mesita de noche y sacó la carpeta azul. Sus manos ya no temblaban. Era hora de mostrarles lo que significaba realmente evolucionar. Clara permaneció 5 minutos en su dormitorio, respirando profundamente mientras sostenía la carpeta azul entre sus manos. Podía escuchar las voces del salón, su padre hablando en tono severo, su madre sollozando quedamente, y por encima de todo, la risa despreocupada de Sofía, como si estuviera en una fiesta en lugar de destruyendo una familia. Se miró en el espejo del tocador. Sus ojos estaban enrojecidos, pero había algo diferente en su expresión. Ya no era la mujer derrotada que había salido del salón hace unos minutos. Era alguien que había tomado una decisión. Abrió la carpeta y revisó su contenido una última vez. Los extractos bancarios mostraban transferencias de la cuenta conjunta a una cuenta a nombre de Sofía Torres. 2.500 euros en agosto, 3.000 en septiembre, 1.800 hace 2 semanas. Dinero que salía de los ahorros familiares, de las vacaciones que nunca habían podido permitirse, de los proyectos de futuro que Diego había cancelado alegando dificultades económicas. Pero lo más revelador eran los audios. Grabaciones que había conseguido cuando Diego hablaba por teléfono en el balcón, creyendo que ella no podía oírle desde la cocina. Javier, el técnico informático, le había enseñado a usar una aplicación de grabación con el móvil, y durante semanas había captado conversaciones que le helaban la sangre. Sacó su teléfono y conectó el cable al altavoz Bluetooth del dormitorio. Revisó los archivos hasta encontrar el que necesitaba, una conversación de hace 3 días, cuando Diego creía que ella había salido al supermercado. Guardó la carpeta bajo el brazo y regresó al salón. Todos se giraron hacia ella cuando entró. Diego estaba de pie junto a la ventana, copa en mano, con esa expresión de superioridad que había perfeccionado durante los últimos meses. Sofía permanecía en el sofá, pero ahora había algo nervioso en su postura, como si hubiera captado que algo había cambiado.
Clara, dijo Diego con tono condescendiente, espero que hayas reflexionado. Sé que es duro, pero es mejor así, para todos. Tienes razón, respondió Clara con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Es mejor que todos sepan la verdad, toda la verdad. Se dirigió al equipo de música del salón y conectó su teléfono. Sus padres, su hermano y Nerea la observaban con curiosidad y expectación. Diego frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Evolucionando, respondió Clara, recordando las palabras venenosas de Sofía. Como dijiste, las mujeres inteligentes evolucionan, y yo he aprendido mucho estos últimos meses. Pulsó el botón de reproducción. La voz de Diego llenó el salón, nítida y clara. No, Sofía, no es por amor. Amor, por favor. Clara es útil, eso sí. Mantiene la casa, cuida las apariencias, pero intelectualmente, Dios, es aburridísima. Contigo puedo hablar de negocios, de proyectos, de futuro. El silencio fue absoluto. Diego palideció, pero la grabación continuó, y ahora se escuchaba la voz de Sofía. ¿Y cuándo vas a dejarla? Estoy cansada de ser tu secreto, Diego. Merezco más que encuentros en hoteles. Paciencia, mi amor. Primero necesito asegurarme de que el divorcio me beneficie. Clara no tiene ni idea de finanzas. Podré quedarme con la empresa, con los ahorros. Ella se conformará con la casa y una pensión mínima. Carmen se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Antonio cerró los puños. Álvaro miraba a Diego como si acabara de ver a un extraño. Clara detuvo la grabación. Esta conversación es del martes pasado, dijo con voz firme, cuando supuestamente estabas en una reunión de trabajo hasta las 10 de la noche. Diego intentó acercarse al equipo de música, pero Antonio le cortó el paso. No te muevas, le dijo su suegro con una voz que daba miedo. Quiero escuchar todo. ¿Hay más? Preguntó Nerea, mirando a Clara con una mezcla de horror y admiración. Mucho más, respondió Clara, abriendo la carpeta. Pero antes, creo que Sofía quiere añadir algo. ¿Verdad, Sofía? La joven había perdido completamente su compostura. Se había levantado del sofá y miraba hacia la puerta como calculando si podría escapar. Nosotros... Eso está sacado de contexto, balbuceó. Clara pulsó de nuevo el botón de reproducción. Esta vez, se escuchó la voz de Sofía, pero mucho más clara, en lo que parecía una conversación telefónica. Amor, por favor, Marta, yo no amo a Diego. Él es solo mi atajo para tener la vida que siempre quise. Es exitoso, tiene dinero, y lo mejor de todo es que es tan arrogante que no se da cuenta de que lo estoy usando. En cuanto tenga seguridad económica y legal, me deshago de él. Los hombres de su edad son tan predecibles. El golpe fue devastador. Diego se quedó paralizado con la copa suspendida a medio camino de sus labios. Sofía había empalidecido hasta parecer transparente. Esta conversación es de ayer por la mañana, explicó Clara. Mientras tú, Diego, estabas duchándote, creyendo que habías encontrado el amor de tu vida. Clara, yo puedo explicarte, empezó Diego, pero su voz sonaba hueca. ¿Explicarme qué? Que durante 8 meses has estado robando dinero de nuestra cuenta conjunta para mantener a una mujer que se ríe de ti cuando no la escuchas. Clara sacó los extractos bancarios de la carpeta y los esparció sobre la mesa del comedor. 2.500 euros en agosto, 3.000 en septiembre, 1.800 hace 2 semanas. El dinero que me decías que no teníamos para arreglar el coche, para las vacaciones de los niños de Álvaro, para los medicamentos del abuelo. Carmen se acercó a la mesa y cogió uno de los extractos. Sus manos temblaban. Diego, esto es dinero de la familia, dinero que habíamos ahorrado juntos para emergencias. Y hay facturas de hoteles, restaurantes, regalos, continuó Clara. Una pulsera de 2.000 euros. ¿Te acuerdas, Sofía? La que llevas puesta ahora mismo. Todos se giraron hacia la muñeca de Sofía, donde efectivamente brillaba una pulsera de oro y diamantes. Hugo, que había estado jugando en silencio en una esquina, se acercó a su tía. Tía Clara, ¿por qué el tío Diego le daba dinero a la señora Rubia si era para nosotros? La inocencia de la pregunta fue como un puñal. Diego cerró los ojos y se dejó caer en una silla. Sofía, viendo que la situación se había vuelto insostenible, intentó una última jugada. Todo esto es ilegal. No puedes grabarnos sin nuestro consentimiento. Clara sonrió por primera vez en toda la noche.
Una sonrisa fría, calculada, ilegal, como robar dinero de la cuenta conjunta de tu matrimonio, como mentir a Hacienda sobre ingresos no declarados, porque también tengo esa información, Sofía. Tu cuenta corriente no coincide con tus declaraciones de renta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio se acercó a Diego y le habló con una voz tan baja que apenas se oía. Tienes 5 minutos para coger tus cosas y salir de esta casa. Los dos. Antonio, por favor, murmuró Diego. 5 minutos. Sofía ya se había dirigido hacia la puerta, pero Clara la detuvo con una sola palabra. Espera. Se acercó al equipo de música y seleccionó otro archivo. Creo que tu novio debería escuchar también lo que dijiste de él anoche. La voz de Sofía volvió a llenar el salón, ahora riéndose con una amiga. Diego, es patético. En serio, se cree que soy la mujer de su vida, cuando solo veo euros cada vez que me mira. Es tan fácil manipular a los hombres de mediana edad. Un poco de atención, algunas promesas de futuro, y hacen lo que quieras. Diego levantó la vista hacia Sofía con una expresión de profundo asco y dolor. ¿Es verdad?, le preguntó. Sofía no respondió. Salió corriendo del salón. Diego se quedó solo, rodeado por una familia que lo miraba como a un extraño. 8 años, murmuró Clara. 8 años de matrimonio por una mujer que se reía de ti a tus espaldas. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir añadió, mañana llamo a mi abogado. Quiero el divorcio, y quiero cada euro devuelto a la cuenta familiar. Cuando la puerta se cerró tras ella, el único sonido que se escuchaba en el salón era el tic-tac del reloj de pared. Diego había perdido más que una esposa. Había perdido su dignidad. El reloj de pared marcaba las 10:15 cuando Diego cerró la puerta principal por última vez. Clara escuchó el ruido de la cerradura desde la cocina, donde se había refugiado para lavar los platos que nunca habían llegado a usarse. Sus manos se movían mecánicamente bajo el agua tibia, pero su mente estaba completamente en blanco. El cordero seguía en el horno, perfecto y dorado, como si nada hubiera pasado, como si el mundo no acabara de cambiar para siempre en el transcurso de 2 horas. Clara, hija. La voz de su madre la sacó de su trance. Carmen estaba en el umbral de la cocina, con los ojos hinchados de llorar y una expresión que mezclaba orgullo y preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, aunque la pregunta sonaba absurda después de lo que habían vivido. Clara se secó las manos con el paño de cocina, un gesto tan cotidiano que parecía irreal en esas circunstancias. No lo sé, mamá. Creo que aún no me ha dado cuenta de lo que ha pasado. Carmen se acercó y la abrazó. Un abrazo fuerte, protector, como cuando Clara era pequeña y tenía pesadillas. Has sido muy valiente, le susurró. Muy valiente e inteligente. ¿Inteligente? Clara se separó suavemente. Una mujer inteligente no habría tardado 8 meses en darse cuenta de que su marido la odiaba. Una mujer inteligente no se habría dado cuenta antes. Se habría preparado como tú lo hiciste. Desde el salón llegaban voces quedas. Antonio hablaba con Álvaro en el tono grave que usaba cuando tenía que tomar decisiones importantes. Nerea había llevado a los niños al dormitorio de invitados, donde Hugo y Lola veían dibujos animados en el tablet, ajenos al drama que acababa de destruir la estabilidad de su familia extensa. Clara se asomó al salón. Su padre estaba recogiendo las copas de whisky que Diego había usado, como si quisiera eliminar cualquier rastro de su presencia. Álvaro tenía la carpeta azul en las manos, revisando los documentos con expresión sombría. ¿Sabías todo esto desde hace meses?, le preguntó su hermano cuando la vio entrar. Desde agosto, admitió Clara, sentándose en el sofá que aún conservaba la forma del cuerpo de Sofía. Al principio solo eran sospechas, pero cuando empezaron las mentiras sobre las horas de trabajo, las llamadas que cortaba cuando yo entraba. ¿Y por qué no dijiste nada?, preguntó Antonio, dejando las copas en la bandeja con más fuerza de la necesaria. Clara tardó un momento en responder. Era una pregunta que se había hecho 1000 veces durante esos meses de investigación silenciosa, porque necesitaba estar segura, porque sabía que si me equivocaba, si solo eran paranoias mías, habría destruido mi matrimonio por nada, y porque, su voz se quebró ligeramente, porque una parte de mí esperaba estar equivocada. El móvil de Clara vibró sobre la mesa. Un mensaje de un número desconocido. Esto no va a quedar así. Has cometido un error muy grave.
Antonio leyó el mensaje por encima del hombro de su hija y su expresión se endureció. Álvaro, mañana mismo vas con Clara a hablar con tu abogado. Esta amenaza queda documentada. Papá, no creo que Diego sea capaz de... Clara, la interrumpió su padre. El hombre que hemos visto hoy no es el Diego que conocíamos. Es alguien capaz de robar dinero de su propia familia, de humillar a su esposa delante de todos nosotros, de traer a su amante a casa. No sabemos de qué más es capaz. Otro mensaje llegó, esta vez de Sofía. Espero que estés contenta. Has arruinado todo por celos y amargura. Clara mostró el mensaje a su familia. Álvaro resopló con indignación. ¿Celos? ¿Ella habla de celos después de lo que hemos escuchado? Es su forma de defenderse, dijo Carmen. Cuando la gente queda expuesta, siempre culpa a los demás. Clara bloqueó ambos números y dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. No quería más mensajes esa noche. No quería más veneno. Nerea apareció en el salón con 2 tazas de manzanilla humeante. Los niños están dormidos, anunció, ofreciendo una taza a Clara. Hugo preguntó por qué el tío Diego se había ido enfadado, pero le dijimos que los adultos a veces tienen problemas y que mañana hablaríamos con él. Clara aceptó la taza agradecida. El calor entre sus manos la tranquilizó. «¿Qué les voy a decir?», murmuró. Hugo y Lola conocen a Diego desde que nacieron. Para ellos era como un tío más. «Les diremos la verdad adaptada a su edad», respondió Álvaro. «Que a veces las personas cambian, que a veces los matrimonios se acaban, pero que el amor de la familia nunca desaparece. Y si me preguntan si volverá», el silencio que siguió fue elocuente. Antonio se sentó en su butaca favorita, la misma desde donde había visto crecer a Clara y Álvaro, desde donde había dado consejos, regañado, consolado y celebrado durante 30 años. «Clara, hija mía», dijo con voz suave, «Diego no va a volver, y después de lo que hemos visto hoy, de lo que hemos escuchado, no creo que tú quieras que vuelva. Era cierto, a pesar del miedo al futuro incierto, a pesar de la tristeza por los 8 años perdidos». Clara sintió algo parecido al alivio al escuchar esas palabras, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación que llevaba meses sin ventilar. «El lunes llamo a un abogado», dijo con más firmeza de la que esperaba. «Quiero que todo esté claro desde el principio». «Yo te acompaño», se ofreció Álvaro. «Y papá tiene razón. Todo lo que ha pasado hoy queda documentado. Los mensajes amenazantes, las grabaciones, los extractos bancarios, todo». Carmen se levantó y empezó a recoger la mesa del comedor, donde aún estaban esparcidos los documentos que habían destruido 2 vidas en cuestión de minutos. «¿Sabéis qué es lo que más me duele?», dijo Clara de repente. «No es la traición, no es el dinero robado, no es ni siquiera la humillación pública». «¿Qué es entonces?», preguntó Nerea. «Es que durante 8 meses, mientras yo me torturaba pensando que podía estar loca, que podían ser solo paranoias, él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me miraba desayunar cada mañana, me daba las buenas noches cada noche, me hacía sentir culpable por estar paranoica, sabiendo perfectamente que todo lo que sospechaba era verdad. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de humillación o dolor, eran lágrimas de rabia. «Eso es lo más cruel», continuó. «No solo me engañó con otra mujer, me hizo dudar de mi propia cordura durante meses». Antonio se levantó de su butaca y se acercó a su hija. «Pero no lo conseguiste. Al final, tu instinto tenía razón, tu inteligencia te salvó, y tu valentía los desenmascaró a los 2. Clara asintió, secándose las lágrimas. «Sí, y ahora tengo que aprender a vivir con esa verdad». A medianoche, cuando su familia se hubo marchado después de asegurarse 1000 veces de que no quería quedarse sola, Clara se sentó en el sofá del salón y observó su casa. Todo estaba exactamente igual que esa mañana, cuando había colocado las copas de cristal con tanto cuidado, pero al mismo tiempo, todo había cambiado para siempre. Se levantó, fue a la cocina y apagó el horno. El cordero, perfecto y dorado, había terminado convertido en una reliquia de la vida que ya no existía. Mientras lo tiraba a la basura, Clara se dio cuenta de algo. Por primera vez en 8 meses no tenía miedo de quedarse sola en casa. Diego ya no podría hacerle más daño, pero el eco de sus palabras y las de Sofía seguirían resonando durante mucho tiempo. En el silencio de la noche,
Clara comenzó a entender que la parte más difícil no había sido exponer la verdad. La parte más difícil sería aprender a vivir con ella. El lunes amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de Clara. Había dormido apenas 3 horas, despertándose cada vez que creía escuchar las llaves de Diego en la puerta, hasta recordar que ya no volvería. A las 9 en punto, Álvaro llamó al timbre. Llevaba un termo de café y una expresión decidida que Clara reconoció, la misma que ponía cuando de niños alguien se metía con ella en el colegio. ¿Lista?, le preguntó mientras ella cogía su bolso y la carpeta azul, que ya se había convertido en su compañera inseparable. El despacho de Patricia Morales estaba en el centro de Sevilla, en un edificio señorial cerca de la catedral. Patricia era la abogada de divorcios más reputada de la ciudad, según había averiguado Álvaro. Una mujer de 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, y una mirada que parecía capaz de atravesar mentiras con la precisión de un bisturí. «Señora Navarro», dijo Patricia después de revisar durante 20 minutos todos los documentos que Clara había reunido. «Debo felicitarla. En 30 años de profesión, raramente he visto un caso tan bien documentado por la propia parte afectada». Clara sintió una mezcla de orgullo y amargura. Ser eficiente documentando la traición de su marido no era exactamente el talento que había esperado desarrollar a los 34 años. «¿Qué opciones tengo?», preguntó. «Muchas, y todas favorables para usted», respondió Patricia, abriendo un bloc de notas. Su marido ha cometido varios errores graves. Primero, el uso indebido de fondos de la cuenta conjunta sin su consentimiento. Segundo, ocultación de gastos e ingresos. Tercero, y esto es lo más importante legalmente, abandono del hogar conyugal de forma voluntaria y unilateral. Abandono del hogar, pero si se fue porque mi padre se lo pidió, se fue porque su comportamiento había hecho insostenible la convivencia. Jurídicamente es abandono voluntario, y con los audios que tiene, podemos demostrar que llevaba meses planeando el abandono, lo que agrava su situación. Álvaro se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Y el dinero que se llevó? Todo recuperable. Además, tendrá que justificar cada euro ante el juez. Las transferencias a la señorita Torres son especialmente comprometedoras. Patricia tomó notas mientras hablaba, con la eficiencia de alguien que había visto demasiadas historias similares. Ahora bien, señora Navarro, debo preguntarle, ¿está segura de que quiere el divorcio? Porque una vez que iniciemos el proceso, completamente segura, respondió Clara sin dudar. Después de lo que escuchamos el sábado, después de los mensajes amenazantes, no hay vuelta atrás. Bien, entonces redactaremos la demanda esta misma semana. Pediremos la disolución matrimonial por causa de infidelidad y uso indebido de bienes gananciales, más compensación económica por daños morales. Cuando salieron del despacho 2 horas después, Clara se sentía extrañamente liviana. Por primera vez en meses, alguien le había dicho que tenía la razón, que sus pruebas eran sólidas, que la justicia estaría de su lado. «¿Una cerveza para celebrar?», propuso Álvaro. «Son las 12 de la mañana, hermano. El sol está en algún sitio del mundo», bromeó él, pero Clara notó que lo hacía para animarla. «Además, creo que te mereces celebrar que has dejado de ser víctima para convertirte en demandante». Fueron a un bar cerca del despacho, uno de esos lugares auténticos sevillanos donde servían tapas generosas con cada consumición. Clara pidió un café con leche y Álvaro una cerveza, como había amenazado. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Clara mientras removía su café. «Me siento culpable, como si fuera yo la que estuviera haciendo algo malo». «Es normal», respondió Álvaro. «Durante años has antepuesto la paz familiar a tu propia dignidad. Tu cerebro aún no se ha adaptado a defenderte». El móvil de Clara vibró. Un mensaje de un número que no reconoció, pero cuando lo abrió el texto la helió. «He hablado con Patricia Morales. Cuidado con lo que haces. Tengo más recursos de los que piensas. D». Álvaro leyó el mensaje y su expresión se endureció. «¿Cómo coño sabe que has ido a ver a Patricia?». «No lo sé, pero...». Clara sintió que el miedo regresaba. «Álvaro, ¿y si tiene razón? ¿Y si tiene más recursos que yo? Su empresa va bien, tiene contactos, dinero». «Clara, para. Respira». Su hermano la cogió de las manos obligándola a mirarlo. «Diego está asustado. Un hombre que amenaza es un hombre que se sabe perdido. Además, no olvides que nosotros también tenemos recursos».
Papá, yo, la familia, y sobre todo, la verdad. Clara asintió, pero el mensaje había conseguido su objetivo: sembrar la duda, recordarle que Diego no se rendiría sin luchar. Vamos a casa, dijo Álvaro. Quiero que bloquees este número también, y quiero hablar con papá. Esto no puede seguir así. Cuando llegaron al piso de Clara, se encontraron con una sorpresa desagradable. El buzón estaba abarrotado de cartas. No eran facturas ni publicidad, eran sobres escritos a mano, algunos con su nombre, otros sin destinatario específico. Clara abrió el primero con manos temblorosas. Querida Clara, soy Mercedes, la vecina del cuarto. No sabes cuánto siento lo que ha pasado. Si necesitas cualquier cosa, estoy aquí. El segundo era diferente. ¿De verdad creías que Diego no se iba a cansar de ti? Los hombres como él necesitan mujeres a su altura. Deberías haber luchado más por tu matrimonio en lugar de espiarlo como una loca. Sin firma. Clara sintió que las piernas le flaqueaban. Álvaro le quitó el resto de las cartas. No vas a leer ni una más, dijo con firmeza. Vamos arriba. En el ascensor, Clara se apoyó contra la pared. ¿Cómo se ha enterado todo el mundo tan rápido? Sevilla es un pueblo grande, Clara, y una escena como la del sábado. Alguien habrá hablado. Cuando entraron en el piso, el teléfono fijo estaba sonando. Clara miró el identificador de llamadas. Empresa Navarro Consultores. El trabajo de Diego. No lo cojas, le advirtió Álvaro, pero Clara ya había descolgado. Diga, ¿Clara? Soy Pilar de recepción. Mira, no sé muy bien cómo decirte esto, pero Diego ha estado contando una versión muy diferente de lo que pasó el fin de semana. Clara cerró los ojos. Por supuesto, Diego no iba a quedarse de brazos cruzados mientras su reputación se desmoronaba. ¿Qué está diciendo? Que tú tienes problemas mentales, que lo espías, que inventas cosas, que has manipulado grabaciones para hacerle daño. Dice que Sofía es solo una colega de trabajo y que tú estás obsesionada con destruir su carrera por celos enfermizos. La habitación empezó a dar vueltas. Clara se sentó en el sofá antes de caerse. Pilar, ¿la gente le cree? Un silencio incómodo. Algunos sí, Clara. Lo siento mucho. Pero yo he trabajado contigo en las cenas de empresa. Sé cómo eres. Sé que no eres capaz de inventar algo así. Clara colgó el teléfono sin despedirse. ¿Qué pasa?, preguntó Álvaro. Diego se me ha adelantado, respondió Clara con voz hueca. Está diciendo que estoy loca, que las grabaciones son falsas, que Sofía es solo una compañera de trabajo. Álvaro se quedó callado durante un momento largo. Luego sacó su móvil y marcó un número. Papá, soy Álvaro. Tenemos un problema. Diego ha comenzado una guerra sucia, y Clara necesita que todos estemos coordinados. Sí, ahora mismo. Ven para acá. Cuando colgó, miró a su hermana. Clara, escúchame bien. Diego está desesperado, y un hombre desesperado es peligroso, pero cometer errores también, y nosotros vamos a estar preparados para cada uno de ellos. Clara asintió, pero por primera vez desde el sábado, se dio cuenta de que desenmascarar a Diego y Sofía había sido solo el principio. Ahora comenzaba la verdadera batalla, y Diego había demostrado que no tenía intención de luchar limpio. La historia había corrido como la pólvora. Para el miércoles por la mañana, 3 días después del desastre del sábado, Clara se dio cuenta de que su vida privada se había convertido en el tema de conversación favorito de media Sevilla. Todo comenzó cuando recibió una llamada de su prima Rocío, que vivía en Dos Hermanas. Clara, ¿es verdad lo que está diciendo todo el mundo sobre Diego y esa chica? ¿Todo el mundo? Clara sintió un nudo en el estómago. ¿De qué estás hablando? Mi vecina Mercedes trabaja en la misma empresa que una amiga de Sofía Torres. Y esa chica, Clara, no sabes las cosas que se están diciendo de ella. Clara cerró los ojos. No sabía si quería escuchar aquello, pero necesitaba saber hasta dónde había llegado el escándalo. ¿Qué cosas? Que es una cazafortunas profesional, que antes de Diego ya había tenido líos con otros hombres casados. Al parecer, sus propias compañeras de trabajo están hablando. Dicen que se jactaba de tener envuelto a un empresario importante, que era cuestión de tiempo que lo dejara todo por ella. A pesar del dolor que le causaba hablar de ello, Clara sintió una extraña satisfacción. Sofía estaba recibiendo parte de lo que se merecía. ¿Y Diego? Eso es lo peor, prima. Está intentando hacer parecer que tú estás loca,
Pero la gente no se lo cree, sobre todo después de que ayer fuera a buscar a Sofía al trabajo y montaran una escena en plena calle. Clara se incorporó en el sofá. ¿Una escena? Le gritaba que era una mentirosa, que lo había engañado, que había arruinado su vida. Ella le respondía a gritos que él era un patético, un hombre mediocre que se había creído que alguien como ella podría amarlo de verdad. Media calle Sierpes los vio. La imagen mental de Diego y Sofía destruyéndose mutuamente en público hizo que Clara sintiera una mezcla de tristeza y justicia poética. Cuando colgó el teléfono, sonó el timbre. Era Pilar, la recepcionista de la empresa de Diego, con una bolsa de ensaimadas y una expresión nerviosa. «Perdona que me presente así», dijo cuando Clara la invitó a pasar. «Pero no podía llamarte desde el trabajo. Diego me tiene vigilada». «¿Vigilada?» «Controla todas las llamadas que hago, revisa mi móvil cuando no miro. Está paranoico, Clara. Cree que todo el mundo está en su contra». Pilar se sentó en el sofá y sacó su teléfono. «Pero no solo he venido a contarte esto. He venido a enseñarte algo que creo que deberías ver». Le mostró la pantalla. Era un grupo de WhatsApp llamado Chicas Marketing Digital Sevilla. Clara leyó por encima varios mensajes. «Chicas, ya sabéis lo de Sofía Torres, ¿verdad? La que trabajaba en López y Asociados. ¿Qué ha pasado? Se la han cargado esta mañana. Al parecer, el escándalo con ese empresario casado ha llegado a oídos de sus jefes». «¿En serio? Pero si ella decía que era solo una aventura sin importancia». «Pues no era sin importancia. Han salido a la luz grabaciones donde dice que lo estaba usando para conseguir dinero y contactos. Sus jefes no quieren esa imagen en la empresa». Clara devolvió el teléfono a Pilar con manos temblorosas. «¿La han despedido?» «Esta mañana. Al parecer, uno de los socios de su empresa es amigo de tu suegro». Le llegó la historia completa, incluyendo lo de las grabaciones donde se reía de Diego y hablaba de dinero. Por primera vez en días, Clara sintió algo parecido al alivio. Sofía estaba pagando un precio real por sus actos. ¿Y Diego? La expresión de Pilar se ensombreció. «Ese es otro tema. Está perdiendo clientes, Clara. La historia se ha extendido entre los círculos empresariales. Nadie quiere trabajar con alguien que roba dinero de la cuenta familiar para mantener a una amante. Pero él está diciendo que estás loca, sí. Pero Clara, la gente no es tonta. Los clientes importantes conocen a tu padre, conocen tu familia. Saben cómo eres. Y además», Pilar bajó la voz, «Diego cometió un error terrible ayer». «¿Qué error?» Cuando se enteró de que Sofía había perdido el trabajo, fue a buscarla a su casa. Los vecinos los oyeron discutir. Ella le gritaba que por su culpa había perdido todo, que era un fracasado que no había sabido controlar a su mujer. Él le respondía que ella era una zorra mentirosa que lo había engañado. Pilar hizo una pausa, como si le costara continuar. «Clara, fue tan fuerte la discusión que alguien llamó a la policía. Cuando llegaron, Sofía tenía un arañazo en la cara y Diego una marca de uñas en el cuello». Clara se llevó las manos a la boca. Dios mío, no hubo denuncia porque ninguno de los dos quiso declarar, pero el parte policial quedó registrado. Y ya sabes cómo son los policías locales. Para esta tarde media Sevilla lo sabrá. Clara se levantó y se dirigió a la ventana. Desde allí podía ver la vida normal transcurriendo en la calle. Madres con carritos de bebé, ancianos sentados en los bancos, niños jugando en el parque. Vida cotidiana, simple, honesta, todo lo que ella había perdido el sábado pasado. «Pilar, ¿por qué me cuentas todo esto?». La mujer mayor suspiró. «Porque durante 8 años te he visto llegar a las cenas de empresa con Diego. He visto cómo te hablaba, cómo te trataba, sobre todo este último año. ¿Y por qué? Porque tengo una hija de tu edad, Clara, y no me gustaría que nadie la hiciera pasar por lo que tú has pasado. ¿Diego sabe que estás aquí?». «Diego cree que estoy en el dentista», sonrió Pilar, «pero aunque lo supiera me da igual. Esta mañana me ha gritado delante de toda la oficina porque el café estaba frío. Un hombre que grita a una mujer de 60 años por un café es un hombre que ha perdido completamente el control». Cuando Pilar se marchó, Clara se quedó sola con una sensación extraña. Por un lado, saber que tanto Diego como Sofía estaban sufriendo las consecuencias de sus actos le daba una satisfacción que no sabía si era sana o no. Por otro lado, la imagen de los dos destruyéndose mutuamente le producía una tristeza profunda. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número conocido, la madre de Diego.
Clara dudó un momento antes de responder. ¿Diga? Clara, soy Inmaculada. La voz de su ex-suegra sonaba cansada, envejecida. Hola, Inmaculada. Clara, necesito hablar contigo. ¿Puedo subir? Estoy en el portal. 5 minutos después, Inmaculada Navarro estaba sentada en el mismo sofá donde 3 días antes, su hijo había humillado a Clara delante de toda la familia. Era una mujer de 60 años, siempre elegante, siempre correcta, que había criado a Diego con mano firme y principios sólidos. Clara, vengo a pedirte disculpas, dijo sin preámbulos, por mi hijo, por lo que te hizo, por lo que está haciendo ahora. Clara la miró sorprendida. Inmaculada siempre había sido educada con ella, pero nunca cariñosa. Siempre había tenido la sensación de que no la consideraba suficientemente buena para Diego. No tienes que disculparte por él. Sí tengo que hacerlo, replicó Inmaculada con firmeza. Yo crié a ese hombre. Le enseñé valores que evidentemente no supo conservar. Y ahora está destrozando su vida y tratando de arrastrar tu nombre por el barro para salvar su orgullo. ¿Has hablado con él? Ayer. Vino a casa hecho una furia, diciendo que tú habías arruinado su vida, que todo era culpa tuya, que esa chica lo había engañado, pero que el verdadero problema eras tú por no haber sabido mantener tu matrimonio. Inmaculada se quitó los guantes de piel con gestos precisos, como hacía cuando estaba nerviosa. Clara, yo escuché las grabaciones que pusiste el sábado. Las escuchamos todos. Diego se olvidó de que su padre y yo también estábamos allí. Y lo que oímos no es el hombre que criamos. Inmaculada. No, déjame terminar. Diego está diciendo por ahí que esas grabaciones son falsas, que tú las has manipulado, que estás mentalmente inestable, pero una madre conoce la voz de su hijo, Clara, y esa voz cruel, despectiva, que hablaba de ti como si fueras nada, esa era la voz de Diego. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. También he sabido lo de los golpes con esa chica. Mi hijo ha puesto las manos encima a una mujer, Clara. Yo no crié a un hombre así. ¿Qué vas a hacer? Inmaculada se levantó y se dirigió hacia la puerta. Ya lo he hecho. Esta mañana he ido a ver a tu padre. Le he dicho que si necesitas cualquier cosa durante el proceso de divorcio, que me llame. Y le he dicho también que si Diego te molesta, que me avise inmediatamente. Se giró antes de salir. Una última cosa, Clara. Sé que esto te va a doler, pero tienes que saberlo. Diego y esa chica han vuelto juntos. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo? Ayer por la noche, después de la pelea con la policía, se fueron juntos. Al parecer, cuando no tienen a nadie más a quien culpar, se culpan mutuamente. Pero cuando el mundo los señala, se unen contra el mundo. ¿Están viviendo juntos? En casa de ella. Diego ha dejado el hotel donde se alojaba desde el sábado. Pero Clara, no va a durar. 2 personas que se desprecian mutuamente no pueden construir nada. Se van a destruir. Es solo cuestión de tiempo. Cuando se quedó sola, Clara se preparó un té y se sentó en su sofá. Por primera vez en días, la casa estaba completamente silenciosa. No había mensajes amenazantes, ni llamadas de teléfono, ni visitas inesperadas. Solo silencio, y la certeza de que, por fin, la verdad estaba saliendo a la luz. Diego y Sofía se tenían el uno al otro, pero era lo único que tenían, y Clara empezaba a darse cuenta de que eso era en realidad un castigo peor que la soledad. 2 semanas habían pasado desde la noche que cambió todo. Clara se despertaba cada mañana con una rutina nueva. Café solo, ducha larga, y media hora revisando los papeles del divorcio que Patricia iba enviándole. Era extraño cómo la destrucción de su matrimonio había traído una estructura que llevaba meses sin tener. El viernes por la mañana, mientras organizaba los documentos bancarios que el juez había solicitado, sonó el timbre. Al abrir la puerta se encontró con una mujer joven de unos 25 años, pelo corto y castaño, con una expresión nerviosa pero decidida. «Señora Navarro, soy Marisol, Marisol Herrera. Creo que necesitamos hablar». Clara no reconocía el nombre, pero algo en la expresión de la chica le resultó familiar. La misma expresión que ella había tenido durante meses. Miedo, vergüenza y una determinación desesperada. «Pase, por favor». Se sentaron en el salón. Marisol rechazó el café que Clara le ofreció y fue directa al grano. Trabajaba en López & Asociados, en el departamento de contabilidad.
Era compañera de Sofía Torres. Clara sintió que el estómago se le encogía. ¿Era? Me despidieron ayer, dijo Marisol con voz temblorosa. Por reestructuración, dijeron. Pero yo sé la verdad. Sofía convenció a mis jefes de que yo había filtrado información sobre ella, sobre su situación personal. ¿Y es verdad? Marisol levantó la barbilla con dignidad. Sí, pero tenía mis razones. Abrió su bolso y sacó una grabadora pequeña. Señora Navarro, yo sé que usted ya ha expuesto a Sofía y a su marido, pero hay cosas que aún no sabe, cosas que creo que debería saber antes de que el proceso legal avance más. Clara miró la grabadora con desconfianza. ¿Qué tipo de cosas? Sofía no es solo una cazafortunas, señora Navarro. Es mucho peor. ¿Y su marido? Su marido no es su primera víctima. Durante la siguiente hora, Clara escuchó una historia que la dejó helada. Marisol había trabajado con Sofía durante 8 meses, y durante ese tiempo, había sido testigo de una estrategia calculada y despiadada. Sofía tenía una lista, explicó Marisol. Literalmente, una lista en su ordenador con nombres de hombres casados, sus empresas, su situación económica, sus debilidades. Diego estaba en esa lista desde hace un año. ¿Un año? Pero si empezaron hace 8 meses, sí. Pero ella lo había estado estudiando durante meses antes. Sabía que usted había dejado de trabajar, que dependía económicamente de él, que él tenía complejo de inferioridad por no tener estudios universitarios como usted. Clara sintió que la habitación giraba. ¿Cómo sabía todo eso? Porque Diego no fue el primero, respondió Marisol. Antes que él, hubo otros 2, un abogado de Cádiz y un médico de Huelva, ambos casados, ambos con esposas que habían sacrificado sus carreras por la familia. Marisol pulsó el botón de reproducción de la grabadora. La voz de Sofía llenó el salón. Es siempre la misma fórmula, Marta. Buscas hombres en crisis de los 40, con esposas que se han vuelto domésticas, que se sienten poco valorados profesionalmente. Les haces creer que eres la mujer que siempre necesitaron, la que realmente los entiende. Les das lo que no tienen en casa: admiración, sexo sin complicaciones y, sobre todo, la sensación de ser especiales. La grabación continuó. Y cuando ya están enganchados empiezas con las emergencias. Una multa que no puedes pagar, el alquiler que se retrasa, la matrícula de un máster que necesitas para tu carrera. Nunca pides mucho de una vez, pero al final sumas más en 6 meses que lo que ganan en un año. Clara detuvo la grabación. Los otros 2, el abogado de Cádiz perdió su bufete. Su esposa se enteró cuando él ya había vaciado las cuentas. El médico tuvo más suerte. Su mujer lo descubrió antes, pero el matrimonio no se salvó. Sofía había conseguido casi 40.000 euros de él. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? Marisol bajó la vista. Porque Sofía ha vuelto a las andadas. Ayer, antes de que me echaran, la vi almorzando con un hombre mayor, elegante, con traje caro, y tenía la misma sonrisa que usaba con Diego al principio. ¿Sabes quién era? No estoy segura, pero creo que era Ramón Castillo, el dueño de las bodegas Castillo. Está casado, tiene 3 hijos, y acaba de perder a su madre. Sofía siempre busca hombres en momentos vulnerables. Clara se levantó y comenzó a caminar por el salón. Todo encajaba de una manera horrible y perfecta. Diego no había sido el seductor que se había cansado de su esposa aburrida. Diego había sido la víctima de una depredadora profesional. Lo que no sabía, si eso lo hacía más o menos culpable. Marisol, ¿por qué corres este riesgo? Ya te han despedido. Ya has pagado un precio por esto. Porque tengo una hermana, señora Navarro. Tiene 30 años, está casada, tiene 2 niños pequeños, y su marido lleva meses con reuniones de trabajo que no cuadran. Hace 3 días lo vio mi prima almorzando con una chica rubia muy joven en un restaurante caro del centro. Clara sintió un escalofrío. ¿Crees que es? No lo sé, pero si es Sofía, mi hermana va a pasar por lo mismo que usted, y yo no puedo permitirlo. Clara cogió la grabadora y se la devolvió a Marisol. Quédate con esto, pero haz copias. Y si realmente crees que tu cuñado está en peligro, enséñasela a tu hermana. Ella tiene derecho a saber en qué se está metiendo. ¿Y usted qué va a hacer? Clara se quedó callada durante un momento largo. Voy a llamar a Patricia. Esto cambia todo el caso. Diego no es solo un marido infiel, es la víctima de una estafa emocional y económica.
Y eso puede ser muy importante legalmente. Después de que Marisol se marchara, Clara se quedó sola con una sensación extraña. Por primera vez en semanas sentía algo parecido a la pena por Diego. Había sido manipulado, usado, engañado de una manera que ella no había imaginado, pero también sentía rabia, porque incluso siendo víctima de Sofía, Diego había elegido humillarla a ella, había elegido robar dinero de la familia, había elegido destruir 8 años de matrimonio de la manera más cruel posible. El móvil sonó. Era Patricia. Clara, tengo noticias. Diego ha contactado conmigo a través de su abogado. Quiere negociar. ¿Negociar qué? Un divorcio de mutuo acuerdo. Rápido, sin juicio público, sin más escándalos. Está dispuesto a devolver todo el dinero y a aceptar tus condiciones económicas. Clara sintió una mezcla de triunfo y tristeza. ¿Por qué ahora? Porque su situación ha empeorado, Clara. Ha perdido 3 clientes más esta semana. Su socio se ha planteado comprarlo para echarlo de la empresa. Y al parecer, esa chica, Sofía, lo ha dejado. ¿Lo ha dejado? Hace 2 días. Al parecer, han salido a la luz más detalles sobre su pasado, sobre otros hombres que ha estafado. Diego se ha dado cuenta de que no era el amor de su vida, sino su próximo proyecto de explotación. Clara cerró los ojos. Diego estaba cosechando todo lo que había sembrado, pero de una manera que seguramente no había esperado. ¿Qué me aconsejas? Legalmente, aceitar la negociación nos conviene. Conseguiremos todo lo que queremos sin el desgaste de un juicio. Pero emocionalmente, esa decisión solo puedes tomarla tú. Cuando colgó el teléfono, Clara se dirigió a la ventana del salón. Era viernes por la tarde, y la vida cotidiana de Sevilla transcurría bajo su mirada. Familias paseando, parejas jóvenes de la mano, niños jugando. Por primera vez en meses, no sintió envidia al ver a las parejas felices. Sintió curiosidad por saber cómo sería construir una vida nueva, desde cero, sin mentiras. Y esa noche, por primera vez desde el sábado del desastre, Clara durmió 8 horas seguidas, sin pesadillas. La reunión estaba programada para el martes a las 5 de la tarde en el despacho de Patricia Morales. Clara había dormido mal la noche anterior, no por ansiedad, sino por una extraña mezcla de anticipación y determinación. Después de 3 semanas sin verlo, iba a encontrarse cara a cara con Diego para firmar los papeles que oficialmente terminarían con 8 años de matrimonio. Se vistió con especial cuidado, falda gris, blusa blanca, chaqueta negra, elegante pero sobria. Quería que Diego la viera como la mujer digna que siempre había sido, y que entendiera exactamente lo que había perdido por sus decisiones. Llegó 10 minutos antes de la hora. Patricia la recibió con una sonrisa profesional pero cálida. ¿Preparada? Completamente, respondió Clara con una firmeza que la sorprendió a ella misma. A las 5 en punto, Diego entró acompañado de su abogado, un hombre mayor de aspecto cansado que Clara no conocía, pero quien más la impactó fue Diego mismo. En 3 semanas había perdido peso, tenía ojeras profundas, y la ropa le colgaba como si fuera de otra persona. Ya no era el hombre arrogante que había traído a Sofía al jantar familiar. Era alguien derrotado. «Hola, Clara», dijo con voz ronca. «Diego», respondió ella sin ninguna calidez. Ese fue todo el saludo. Se sentaron en extremos opuestos de la mesa de reuniones, como 2 extraños negociando un contrato comercial. Patricia tomó la palabra. «Bien, señor Navarro. Como acordamos, usted acepta todas las condiciones planteadas por mi cliente. Devolución íntegra de los fondos sustraídos de la cuenta conjunta, más intereses. Renuncia a cualquier reclamación sobre la vivienda familiar y compensación económica por daños morales». El abogado de Diego asintió. «Mi cliente está de acuerdo con todos los términos». «Perfecto. Procedemos entonces a la firma». «Espera». La voz de Diego interrumpió el protocolo. Miró directamente a Clara por primera vez desde que había entrado. ¿Podemos hablar un momento a solas?» Clara miró a Patricia, que asintió ligeramente. 5 minutos, dijo Patricia. «Estaremos en el despacho de al lado». Cuando se quedaron solos, el silencio se hizo pesado. Diego jugueteaba con su anillo de casado que Clara notó que aún llevaba puesto. «No sé por dónde empezar», dijo finalmente. «No empieces», respondió Clara con frialdad. «Estamos aquí para firmar papeles, Diego, no para que tú te sientas mejor». «Clara,
Necesito que sepas que me he dado cuenta de todo, de lo que hice, de lo que te hice. Sofía me engañó, me manipuló. Clara lo interrumpió con una risa amarga. ¿En serio? ¿Vas a culpar a Sofía de tus decisiones? No, yo... Quiero decir que ella me manipuló, pero yo fui quien... Diego. Clara se inclinó hacia adelante con los ojos brillando de una rabia fría. Escúchame muy bien porque es lo último que te voy a decir en la vida. Diego se calló inmediatamente. Puede que Sofía te manipulara. Puede que te hiciera creer que eras especial, que me merecías algo mejor, pero nadie te obligó a humillarme delante de mi familia. Su voz subió de tono, pero mantuvo el control. Nadie te obligó a robar dinero de la cuenta familiar para mantener a tu amante. Nadie te obligó a presentármela en mi propia casa, delante de mis padres, delante de los niños. Diego intentó hablar, but Clara levantó la mano para silenciarlo. Y sobre todo, nadie te obligó a pasar 8 meses haciéndome creer que estaba loca. Cada vez que sospechaba, me decías que eran paranoias. Cada vez que preguntaba por tus horarios, me hacías sentir culpable por no confiar. Me hiciste dudar de mi propia cordura, Diego. Las lágrimas comenzaron a brillar en los ojos de Clara, pero su voz se mantuvo implacable. ¿Sabes lo que has perdido por tus decisiones? No solo me has perdido a mí, has perdido a mi padre, que te respetaba como a un hijo. Has perdido a mi madre, que te defendía cuando yo tenía dudas. Has perdido a Álvaro, que era tu hermano más que tu cuñado. Diego palideció. Has perdido a Hugo y a Lola, que te adoraban, y ahora preguntan por qué el tío Diego se portó mal con la tía Clara. Has perdido las navidades familiares, los cumpleaños, los domingos en casa de mis padres. Clara se levantó y caminó hacia la ventana. Incluso has perdido a tu propia madre, Diego. Inmaculada vino a verme la semana pasada. Me pidió disculpas por ti. ¿Sabes lo que me dijo? Que no reconocía al hombre que había criado. Diego se llevó las manos a la cara. Clara, perdóname. Por favor. No, dijo Clara girándose hacia él. No voy a perdonarte. No te mereces mi perdón. Clara, por favor. No hay perdón para lo que me hiciste, Diego. No hay perdón para humillar a la persona que te amó durante 8 años. No hay perdón para robar dinero de tu propia familia. Y definitivamente no hay perdón para traer a esa mujer a mi casa y presentármela como si yo fuera nada. Se acercó a él, que seguía con la cabeza entre las manos. ¿Quieres saber qué es lo más patético de todo esto? Que Sofía tenía razón sobre ti. Eres un hombre mediocre, predecible, que se dejó manipular por una cazafortunas porque tu ego necesitaba que alguien te dijera lo especial que eras. Diego levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Pero la diferencia entre Sofía y yo es que yo te amé de verdad, Diego. Te amé con tus defectos, te apoyé en tus proyectos, renuncié a mi carrera para construir la tuya. Y tú lo tiraste todo por la basura por una mujer que se reía de ti cuando no la escuchabas. Clara se dirigió hacia la puerta. Así que no te perdono. Y no me interesa si te arrepientes o no. Las consecuencias de tus actos son tuyas, no mías. Yo tengo una vida que reconstruir, una vida sin ti. Abrió la puerta y llamó a Patricia. Podemos continuar con la firma. La ceremonia de firmas duró 20 minutos en completo silencio. Cada rúbrica, cada inicial, cada sello oficial era un paso más hacia la libertad. Diego no levantó la vista ni una sola vez. Cuando terminaron, Patricia le tendió a Clara una copia de los documentos. Enhorabuena, señora Navarro. Es usted oficialmente una mujer libre. Diego se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Clara, sé que no significa nada viniendo de mí, pero eres la mejor persona que he conocido, y soy consciente de que acabo de perder lo mejor de mi vida. Clara lo miró con una frialdad que le llegó al alma. No has perdido lo mejor de tu vida, Diego. Has perdido toda tu vida. La familia, el respeto, la dignidad, el futuro que habríamos construido juntos. Lo has perdido todo por una mujer que te usó y te tiró como a un trapo sucio. Diego agachó la cabeza. Y eso, añadió Clara, es exactamente lo que te merecías. Cuando Diego salió, Clara se quedó sentada durante unos minutos, sintiendo un peso que se levantaba de sus hombros. No sentía pena por él. No sentía culpa por haber sido dura. Sentía por primera vez en meses que la justicia había hecho su trabajo. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Patricia. Limpia, respondió Clara, como si hubiera limpiado toda la suciedad que él trajo a mi vida.
Salió del despacho y caminó por las calles del centro de Sevilla. Era una tarde de noviembre perfecta, fresca pero soleada, con ese olor especial que tiene la ciudad cuando empieza el otoño. Se detuvo en una terraza y pidió un café. Mientras esperaba, sonó su móvil. Era su hermano Álvaro. ¿Ya está? Ya está, respondió Clara. Soy oficialmente divorciada. ¿Le dijiste todo lo que tenías que decirle? Clara sonrió por primera vez en días. Todo y más. Diego va a recordar esta conversación el resto de su vida. Bien hecho, hermana. Papá y mamá quieren celebrarlo esta noche. Una cena tranquila, solo familia. Perfecto, dijo Clara. Tenemos mucho que celebrar. Cuando colgó, el camarero le trajo el café. Era perfecto, caliente, aromático, exactamente como le gustaba. Y por primera vez en meses, lo disfrutó completamente, sabiendo que Diego había recibido exactamente lo que se merecía, ni más ni menos. Y eso le parecía perfecto. 3 meses habían pasado desde el divorcio. Clara había vuelto a trabajar en una consultoría de recursos humanos, un empleo que le permitía usar su experiencia y le daba la independencia económica que necesitaba para reconstruir su vida. Era febrero, y Sevilla empezaba a despertar del letargo invernal con esa energía especial que precede a la primavera. Esa tarde de viernes, mientras revisaba currículos en su nuevo despacho, recibió una llamada inesperada. «Clara, soy Marisol, Marisol Herrera. ¿Te acuerdas de mí? Por supuesto. ¿Cómo estás? Necesito verte. Es sobre Sofía y Diego. Bueno, creo que te va a interesar lo que tengo que contarte. Quedaron en el mismo bar donde Clara había celebrado discretamente su libertad 3 meses atrás. Marisol llegó con una expresión que mezclaba satisfacción y cierta pena. Clara, ¿has sabido algo de ellos últimamente? Nada, y prefiero que siga así, pues te va a sorprender saber cómo han terminado las cosas, dijo Marisol pidiendo un café. ¿Recuerdas que te dije que había visto a Sofía almorzando con Ramón Castillo, el de las bodegas? Clara asintió. Pues resulta que no fue la única que la vio. Carmen Castillo, la esposa, también se enteró. Y Carmen no es precisamente una mujer que se quede de brazos cruzados. ¿Qué hizo? Tenía contactos en toda Sevilla, Clara. Conocía a las esposas de los otros 2 hombres que Sofía había estafado antes, el abogado de Cádiz y el médico de Huelva. Se pusieron en contacto entre ellas y, bueno, digamos que hicieron circular la información necesaria. Marisol sacó su móvil y mostró varias capturas de pantalla de grupos de WhatsApp. Mira esto. Mujeres Empresarias Sevilla. Asociación de Esposas del Club de Golf. Hermandad Virgen de los Reyes. Sofía Torres es persona non grata en media ciudad. Clara leyó algunos de los mensajes. Eran devastadores pero elegantes, llenos de indignación controlada, pero letal. Su reputación está completamente arruinada, continuó Marisol. Nadie la contrata. Ningún hombre se acerca a ella. Incluso sus antiguas amigas la han cortado. Al parecer, algunas habían perdido a sus novios o maridos por culpa de ella, y nunca lo habían relacionado. ¿Y con Castillo qué pasó? Ahí es donde se puso interesante. Carmen tenía algo que ni tú ni las otras esposas tuvieron: dinero y contactos policiales. No para denunciar a Sofía, sino para hacer que investigaran sus finanzas. Clara se inclinó hacia adelante intrigada. ¿Sus finanzas? Resulta que Sofía no había declarado a Hacienda ni un euro de todo lo que había recibido de sus novios estos años. Ni los regalos, ni las transferencias, ni los pagos de hoteles y viajes. Técnicamente, era fraude fiscal. ¿La han denunciado? No ha hecho falta. Carmen Castillo simplemente filtró la información a Hacienda de forma anónima. Y ya sabes lo que pasa cuando Hacienda se interesa por alguien. Clara asintió. Todo el mundo en España sabía que meterse con Hacienda era lo peor que te podía pasar. ¿Y Diego? La expresión de Marisol se ensombreció. Ese es el tema más triste de todo esto, Clara. Después del divorcio, Diego se quedó completamente solo. Su empresa quebró, perdió la mayoría de sus clientes, su socio lo echó. Y cuando Sofía se vio acorralada, sin trabajo y con problemas con Hacienda, ¿sabes qué hizo? Volvió con él. Exacto. Le dijo que se había dado cuenta de que lo amaba de verdad, que había sido un error dejarlo, que quería intentar construir algo real juntos. Clara sintió una mezcla de incredulidad y pena. ¿Y él se lo creyó? Se lo creyó porque necesitaba creérselo. Imagínate la situación. Había perdido su matrimonio, su familia política,
su empresa, sus amigos, todo por ella. La alternativa era aceptar que había destruido su vida por nada. Marisol bajó la voz. Mi prima Rocío vive en el mismo edificio que Diego. Dice que los oía discutir constantemente. Sofía le echaba en cara que por su culpa había perdido su reputación, que no podía encontrar trabajo, que toda Sevilla la señalaba. Diego le respondía que ella lo había manipulado, que había arruinado su vida. ¿Cuánto duró? 3 semanas. Hasta que Sofía encontró la manera de irse de Sevilla. Clara levantó las cejas, sorprendida. ¿Se fue de Sevilla? Al parecer tenía un primo en Barcelona que le ofreció trabajo en su empresa. Nada importante, administrativa en una gestoría, pero era suficiente para empezar de nuevo donde nadie la conociera. ¿Y Diego? Diego se quedó aquí, solo, completamente solo. Marisol hizo una pausa antes de continuar. Clara, mi prima me dice que Diego ha cambiado mucho. Ya no es el hombre arrogante que era. Vive en un piso pequeño en Nervión. Trabaja de comercial en una empresa de seguros. Gana una tercera parte de lo que ganaba antes. ¿Ha intentado contactar conmigo? No. Mi prima dice que una vez te vio en el Corte Inglés, desde lejos, y que él te vio también, pero se dio la vuelta y se fue. Creo que sabe que ha perdido cualquier derecho a dirigirte la palabra. Clara pidió otro café y se quedó mirando por la ventana del bar. La historia era exactamente lo que había esperado, de alguna manera. Sofía había huido cuando las cosas se pusieron feas, y Diego se había quedado cargando con las consecuencias de todas sus decisiones. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención? Dijo finalmente. ¿Qué? Que al final, los dos obtuvieron exactamente lo que merecían. Sofía demostró que nunca sintió nada real por Diego, que solo lo usó hasta que dejó de serle útil. Y Diego descubrió lo que se siente cuando alguien a quien amas te abandona sin mirar atrás. Es verdad, asintió Marisol. Justicia poética. Clara se levantó y cogió su abrigo. ¿Sabes qué, Marisol? Por primera vez desde que empezó todo esto, no siento ni rabia ni pena por ellos. Siento indiferencia. ¿Indiferencia? Sí, ya no forman parte de mi vida. Sus problemas no son míos. Su futuro no me importa. Sus decisiones no me afectan. Es una sensación muy liberadora. Cuando salió del bar, Clara sintió que un capítulo de su vida se cerraba definitivamente. No con drama ni grandes revelaciones, sino con la simple constatación de que las malas decisiones traen malas consecuencias. Sofía había tenido que huir de la ciudad donde había construido su reputación como cazafortunas. Diego había perdido todo lo que tenía por seguir a una mujer que lo había abandonado en cuanto se volvió inconveniente. Y Clara tenía un trabajo que le gustaba, una familia que la apoyaba, amigos que la respetaban, y sobre todo, la tranquilidad de haber actuado siempre con dignidad. Era más de lo que cualquiera de los dos tendría jamás. Y eso era más que suficiente. 6 meses después del divorcio, Clara había encontrado un ritmo de vida que no había tenido en años. Se levantaba sin sobresaltos, desayunaba leyendo las noticias sin que nadie le dijera que el café estaba demasiado fuerte, y se vestía eligiendo ropa que le gustaba a ella, no lo que creía que esperaban de ella. Era un sábado de abril, y el sol de primavera entraba por las ventanas del piso que ya había reorganizado completamente a su gusto. Había tirado el sofá donde Sofía se había sentado aquella noche terrible, había cambiado los cuadros que Diego había elegido, y había llenado la casa de plantas que él siempre había dicho que eran un incordio. Estaba regando los geranios del balcón, cuando sonó el teléfono. Era Álvaro. «Clara, ¿tienes planes para hoy?» «Los de siempre. Mercado, casa, leer un libro». «¿Por qué?» «Porque Nerea ha organizado una barbacoa en el campo. Van a venir los niños, papá y mamá, y algunos compañeros de trabajo míos. ¿Te apetece?» Clara dudó un momento. Durante los primeros meses después del divorcio había rechazado todas las invitaciones sociales, especialmente las que incluían compañeros de trabajo de su hermano. La idea de que intentaran presentarle a alguien le daba pánico, pero últimamente había empezado a sentir curiosidad por la gente nueva, por las conversaciones que no giraran en torno a su situación. «¿Prométeme que no vas a intentar emparejarme con nadie? Te prometo que el único objetivo de hoy es que Hugo y Lola quemen energía corriendo por el campo y que tú te relajes un rato». 1 hora después, Clara conducía hacia las afueras de Sevilla con una tortilla de patatas en el asiento del copiloto
y una sensación de anticipación que hacía meses que no tenía. Había elegido un vestido sencillo de color azul marino, se había recogido el pelo en una coleta alta y se había puesto un poco de maquillaje, no para impresionar a nadie, sino porque hacía tiempo que no se arreglaba simplemente porque le apetecía. La finca de los padres de Nerea estaba a media hora de la ciudad, rodeada de olivos y con una casa vieja de piedra que parecía sacada de una postal. Cuando Clara llegó, ya había varios coches aparcados y se escuchaban risas y música desde el jardín trasero. Tía Clara, Hugo y Lola corrieron hacia ella en cuanto la vieron, manchados de tierra y con las mejillas enrojecidas por el sol. ¿Has traído la tortilla?, preguntó Hugo con la seriedad de sus 9 años. Por supuesto. Y también aceitunas. Bien. El tío Álvaro ha hecho hamburguesas, pero están un poco quemadas. Clara rió y siguió a los niños hacia el jardín, donde encontró a toda su familia reunida junto a un grupo de personas que no conocía. La escena la llenó de una calidez que había olvidado. Carmen ayudando a Nerea con la ensalada, Antonio discutiendo con Álvaro sobre la mejor manera de hacer la barbacoa, gente riendo y charlando sin tensiones ni segundas intenciones. Clara, ven que te presente, dijo Nerea, acercándose con una copa de tinto de verano en la mano. Estos son mis compañeros de la clínica. Durante la siguiente hora, Clara habló con médicos, enfermeras y administrativos de la clínica donde trabajaba Nerea. Eran conversaciones normales sobre trabajo, aficiones, viajes que tenían planeados. Nadie le preguntó por su divorcio, nadie la miró con pena, nadie la trató como a una víctima que necesitaba ser rescatada. Estaba hablando con Carmen, una pediatra de su edad que tenía 2 hijos pequeños, cuando Hugo se acercó corriendo. Tía Clara, ven a ver lo que hemos encontrado en el olivo. Se disculpó y siguió a su sobrino hasta un olivo centenario donde Lola estaba de puntillas, intentando alcanzar algo. ¡Mira!, gritó la niña señalando hacia las ramas. ¡Un nido con huevos! Efectivamente, entre las ramas había un pequeño nido con 3 huevos azules perfectos. ¿Qué pájaros son?, preguntó Hugo. Clara se puso las gafas de sol en la cabeza y miró con atención. Creo que son de mirlo. Los huevos azules son típicos de los mirlos. ¿Cuándo van a nacer?, preguntó Lola. En unas 2 semanas, más o menos. Pero no podemos tocar el nido, ¿vale? Los padres necesitan tranquilidad para cuidar a sus bebés. Los niños asintieron con solemnidad y se fueron corriendo a contárselo a sus padres. Clara se quedó un momento mirando el nido, pensando en lo perfecto que era el círculo de la vida, algo nuevo naciendo en primavera, alimentado por el cuidado constante, protegido hasta que estuviera listo para volar solo. ¿Una metáfora demasiado obvia? Clara se giró, sorprendida. Detrás de ella estaba un hombre de unos 40 años, con el pelo ligeramente canoso en las sienes y una sonrisa amable. Llevaba una camiseta de manga larga y vaqueros, y tenía esa apariencia relajada de alguien que se encuentra cómodo en su propia piel. Perdón, el nido. Nuevas vidas empezando en primavera. Perdona, soy Marcos. Trabajo con Nerea en la clínica. Soy fisioterapeuta. Clara, respondió ella estrechándole la mano. Soy la hermana de Álvaro. Ah, sí, he oído hablar mucho de ti. Clara sintió el inevitable nudo en el estómago. ¿Qué habría oído? ¿La historia del divorcio? ¿Lo del escándalo familiar? Marcos debió notar su expresión porque añadió rápidamente. Cosas buenas. Que eres la hermana mayor que siempre ha cuidado de Álvaro, que haces la mejor tortilla de patatas de Sevilla, que has vuelto a trabajar después de unos años difíciles. Nada más específico. Clara se relajó. Álvaro había protegido su privacidad. ¿Y tú? ¿También tienes hermanos que hablen de ti a desconocidos? Una hermana que vive en Madrid y que solo habla de lo mucho que me critica por seguir soltero a los 42, respondió Marcos con una sonrisa. Según ella, debería haber encontrado ya a alguien, haber tenido hijos y haber comprado una casa con jardín. ¿Y por qué no lo has hecho? Marcos se encogió de hombros. Porque durante mucho tiempo pensé que tenía que seguir un guión: carrera, matrimonio, hijos, hipoteca, y cuando intenté seguirlo, me di cuenta de que estaba viviendo la vida que otros esperaban de mí, no la que yo quería. Clara lo miró con renovado interés. ¿Y qué vida quieres? Una honesta, con gente que me importe de verdad, trabajo que tenga sentido, tiempo para leer, para viajar, para estar con amigos. Si aparece alguien especial, perfecto. Si no, también.
Era una filosofía que Clara entendía perfectamente. Durante 8 años había vivido según las expectativas de Diego, adaptando sus sueños a los suyos, moldeando su personalidad para encajar en lo que él necesitaba. Solo ahora, a los 35 años, estaba descubriendo quién era realmente cuando nadie le decía quién tenía que ser. Es una buena filosofía, dijo. ¿Tú qué piensas hacer ahora que tienes la vida en tus manos? La pregunta la pilló desprevenida, no porque fuera indiscreta, sino porque era la primera vez que alguien le preguntaba por sus planes de futuro sin dar por hecho que tenían que incluir a otra persona. Trabajar, viajar quizás. Tengo ganas de ir a Marruecos, siempre me ha llamado la atención. Pasar tiempo con mi familia, leer todos los libros que durante años no tuve tiempo de leer. ¿Y qué? ¿No hay un encontrar a alguien en esa lista? Clara sonrió. Si aparece alguien especial, perfecto. Si no, también. Marcos rió. Tuché. Volvieron hacia el grupo donde la comida ya estaba lista. Clara se sentó entre Hugo y su madre, comiendo tortilla y escuchando las conversaciones que se cruzaban por la mesa. Por primera vez en años, no sentía la presión de participar, de ser la anfitriona perfecta, de asegurarse de que todos estuvieran cómodos. Simplemente estaba ahí, disfrutando. Después de comer, mientras los adultos tomaban café y los niños jugaban al fútbol en el campo, Marcos se acercó a ella. ¿Te apetece dar un paseo? Conozco un sendero que lleva a un mirador precioso. Clara miró a su familia, que parecía estar perfectamente entretenida, y asintió. El sendero serpenteaba entre olivos centenarios y campos de girasoles que empezaban a brotar. Caminaron en silencio durante un rato, cómodos el uno con el otro, sin necesidad de llenar cada momento con palabras. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de los olivos?, dijo Marcos cuando llegaron al mirador. ¿Qué? Que algunos tienen cientos de años, han sobrevivido a sequías, heladas, guerras, cambios políticos, y siguen dando fruto cada año. Clara miró el paisaje que se extendía ante ellos. Colinas onduladas cubiertas de olivos hasta donde alcanzaba la vista, el sol de la tarde dorando todo con luz cálida. Es una bonita metáfora sobre la resistencia, dijo. Sobre la resistencia, sí, pero también sobre empezar de nuevo. Cada primavera, los olivos vuelven a florecer independientemente de lo duro que haya sido el invierno anterior. Clara se giró para mirarlo. ¿Sabes algo sobre mi invierno anterior? Marcos la miró directamente a los ojos. Sé que has pasado por un divorcio. Nerea me contó que fue difícil, que tu exmarido se portó mal, que tu familia te apoyó mucho. Nada más específico, y no necesito saber más. ¿Y eso no te echa para atrás? ¿El qué? ¿Que hayas tenido una vida antes de conocerme? ¿Que hayas cometido el error de casarte con la persona equivocada? ¿Que hayas tenido que reconstruirte? Clara se quedó callada. Clara, yo también tengo un pasado. También he cometido errores, también he tenido que empezar de nuevo. La diferencia es que yo no tuve que hacerlo después de que alguien intentara destruir mi autoestima. ¿Cómo sabes que? Porque llevo 6 meses viendo cómo cambias. Nerea dice que cuando empezaste a venir a las reuniones familiares después del divorcio, parecías pequeña, como si quisieras desaparecer, y hoy te he visto reír, discutir sobre fútbol con Antonio, jugar con los niños, hablar de tus planes. Esa transformación no surge de la nada. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de reconocimiento, de sentirse vista y valorada por quien realmente era. Marcos, no tienes que decir nada, la interrumpió él suavemente. Solo quería que supieras que me parece increíble la mujer en la que te has convertido, y que si algún día te apetece cenar con alguien que no va a juzgarte por tu pasado, sino que va a celebrar tu presente, mi número está en la agenda de Nerea. Se quedaron en el mirador hasta que el sol empezó a ponerse, hablando de libros, de viajes que querían hacer, de la diferencia entre estar solo y estar tranquilo. Cuando volvieron al grupo, Clara se sentía ligera, como si algo que llevaba meses cargando se hubiera aliviado. Al final del día, cuando se despidieron, Marcos le dio 2 besos en las mejillas y le dijo: «Ha sido un placer conocerte, Clara. De verdad, lo mismo digo». Condujo de vuelta a Sevilla con las ventanillas bajadas, respirando el aire tibio de abril y sintiendo una emoción que tardó unos minutos en identificar. Esperanza. No esperanza de que Marcos fuera el hombre de su vida,
ni de que tuvieran que pasar algo entre ellos, esperanza de que había un futuro lleno de posibilidades que aún no había explorado, esperanza de que la mujer que había salido de los escombros de su matrimonio era alguien interesante, alguien digna de ser conocida, alguien capaz de volver a confiar. Esa noche, mientras regaba los geranios del balcón bajo las estrellas, Clara pensó en el nido que había visto esa tarde. En 2 semanas, esos huevos se convertirían en polluelos. En unas semanas más, aprenderían a volar, y ella, a los 35 años, también estaba aprendiendo a volar, por primera vez en su vida, completamente sola y completamente libre. 2 años después el mercado de Triana bullía con la actividad de una mañana de sábado. Clara caminaba entre los puestos con una cesta de mimbre, eligiendo tomates maduros y conversando con María, la vendedora que ya conocía sus gustos después de 2 años comprando allí cada fin de semana. ¿Para cuántas personas cocinas hoy, guapa?, le preguntó María mientras envolvía el pescado en papel. Para 6. Vienen mis padres, mi hermano con su familia y un amigo. María sonrió con complicidad. Durante meses había visto a Clara llegar sola, con esa tristeza que se intentaba disimular con prisas y sonrisas forzadas. Luego la había visto cambiar poco a poco, más relajada, más conversadora, recuperando esa luz en los ojos que tienen las mujeres felices. ¿El fisioterapeuta ese que te trae flores del campo? Clara se rió. Ese mismo. Buen hombre. Se le ve en los ojos que es de los que saben cuidar. Clara pagó y siguió su recorrido por el mercado, pensando en lo cierto que era el comentario de María. Marcos sabía cuidar, pero no como alguien que quiere arreglar algo roto, sino como alguien que cuida algo valioso que funciona perfectamente por sí solo. Su relación había empezado 6 meses después de aquella barbacoa en el campo. Cenas ocasionales, largas conversaciones, descubrimiento mutuo sin prisas ni presiones. Marcos respetaba sus tiempos. Nunca preguntaba por el pasado más de lo que ella quería contar, y sobre todo, la hacía reír de una manera que había olvidado que era posible. Cuando llegó a casa, el piso olía a las flores que Marcos había traído el día anterior, jazmines del jardín de su madre. Clara había aprendido a disfrutar de esos pequeños gestos sin analizarlos en exceso, sin preguntarse qué significaban o a dónde llevaban. Simplemente los recibía como lo que eran, expresiones de cariño sin segunda intención. Mientras preparaba la paella, sonó el teléfono. Era Nerea. Clara, voy a llegar un poco tarde. Álvaro se ha empeñado en parar en el vivero a comprar plantas para tu terraza. No necesito más plantas, Nerea, ya parezco un jardín botánico. Díselo a tu hermano. Está en plan, mi hermana merece tener la casa más bonita de Sevilla. Clara colgó sonriendo. Su familia había sido su ancla durante los momentos más difíciles, y ahora eran su puerto seguro para compartir los buenos. No habían vuelto a mencionar a Diego desde el día del divorcio, como si hubieran decidido colectivamente que ese capítulo no merecía ni una página más en la historia de Clara. A las 2 en punto empezaron a llegar todos. Antonio con una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial, Carmen con su famoso flan de huevo, Hugo y Lola cargados de energía y preguntas, Álvaro con 3 macetas de geranios que había comprado porque hacían juego con los que ya tienes. Marcos llegó el último, con una sonrisa que iluminó el salón y una bolsa de la que salían olores deliciosos. He hecho tarta de queso, anunció. Receta de mi abuela. ¿Cuándo has tenido tiempo?, preguntó Clara. Ayer estuviste trabajando hasta tarde. Esta madrugada. Me levanté temprano y pensé que sería bonito contribuir con algo hecho por mí. Era típico de Marcos. Gestos sencillos que demostraban consideración sin aspavientos ni grandes declaraciones. Durante la comida la conversación fluyó entre risas y anécdotas. Hugo contó sus aventuras en el colegio. Lola presumió de sus nuevos dibujos. Antonio y Marcos discutieron amigablemente sobre fútbol. Carmen y Nerea planificaron la próxima escapada familiar. Clara observaba la escena desde su lugar en la cabecera de la mesa, en la misma silla donde 3 años atrás había vivido la noche más humillante de su vida. Ahora, esa mesa era testigo de risas, de cariño auténtico, de una felicidad construida sobre bases sólidas. Después de comer, mientras los mayores tomaban café en el salón y los niños jugaban en la terraza, Marcos la ayudó a recoger la cocina. ¿En qué piensas?, le preguntó.
Notando que estaba más callada de lo habitual, Clara se apoyó contra la encimera y lo miró. Marcos tenía las mangas remangadas y una mancha de sofrito en la camiseta. Tenía 44 años, algunas arrugas alrededor de los ojos cuando sonreía, y esa tranquilidad de alguien que ha encontrado su sitio en el mundo. Pienso en lo diferente que es todo ahora, respondió. Diferente como, hace 3 años, en esta misma cocina, yo era una mujer que vivía aterrorizada de las reacciones de su marido. Me levantaba cada mañana preguntándome qué habría hecho mal el día anterior, cómo podía ser mejor, más perfecta, menos molesta. Marcos siguió secando platos, escuchando. Ahora me levanto y mi primer pensamiento es qué me apetece desayunar, o si voy a leer en la terraza antes de vestirme, o si voy a llamar a mi madre solo porque tengo ganas de escuchar su voz. ¿Y eso cómo te hace sentir? Libre, respondió Clara sin dudar. Libre de una manera que nunca había imaginado que fuera posible. Marcos dejó el paño en la encimera y se acercó a ella. Clara, ¿puedo decirte algo? Ella asintió. Eres la mujer más valiente que he conocido. Y no por haber pasado por lo que pasaste, sino por haberte convertido en quien eres ahora. No me siento valiente. La mayoría de los días solo me siento normal. Eso es exactamente lo que te hace valiente. Has conseguido que la normalidad sea un regalo, no una obligación. Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de gratitud. Gracias, le susurró, por verme así, por dejarme ser así. Gracias a ti por dejarme formar parte de esta vida que has construido. Esa noche, después de que todos se fueran, Clara se sentó en la terraza con una taza de manzanilla y su libro favorito. Las plantas de Álvaro ya estaban colocadas en las esquinas, llenando el espacio de color y vida. Desde allí podía ver las luces de Sevilla extendiéndose hasta el río. Podía escuchar el ruido lejano del tráfico, las conversaciones de los vecinos, la vida normal de una ciudad que dormía tranquila. Abrió el libro por la página que había marcado y encontró una frase que subrayó con lápiz. No se trata de encontrar la felicidad perfecta, sino de construir una vida que sea honesta contigo misma. La frase la hizo sonreír. Durante 35 años había pensado que la felicidad era algo que llegaba de fuera, un marido que la amara, una familia que la necesitara, la aprobación de otros. Ahora sabía que la felicidad era mucho más simple y mucho más difícil a la vez. Era levantarse sin miedo, era tomar decisiones desde el amor propio, no desde la culpa. Era rodearse de gente que la quisiera tal y como era, no tal y como creían que debería ser. Era dormir tranquila sabiendo que al día siguiente podía elegir ser exactamente quien quisiera ser. Su móvil vibró con un mensaje de Marcos. Gracias por una tarde perfecta. Que descanses. Mañana te llevo a ver esos olivos que florecieron cerca de la clínica. Clara sonrió y escribió. Perfecto. Que sueñes bonito. Guardó el libro, recogió la taza y se dirigió al dormitorio. Antes de apagar la luz, se miró en el espejo del tocador. La mujer que le devolvía la mirada tenía 37 años. Algunas líneas de expresión que antes intentaba disimular y ahora llevaba con naturalidad, y sobre todo, una paz en los ojos que había costado mucho conseguir. Bien hecho, le dijo en voz baja a su reflejo. Lo has hecho muy bien, y por primera vez en su vida, lo decía completamente en serio. Esa noche soñó con olivos centenarios que florecían cada primavera, independientemente de lo duro que hubiera sido el invierno anterior, y cuando despertó, ya era otra primavera más. Fin. Algunas batallas no las ganas luchando contra otros, sino construyendo una vida tan plena que ya no importa quién intentó destruirla. Clara tardó 8 meses en reunir pruebas antes de exponer la traición de Diego, soportando en silencio la manipulación psicológica que la hacía dudar de su propia cordura. Cuando finalmente tuvo el valor de desenmascarar a los culpables delante de toda la familia, no solo recuperó su dignidad, construyó una vida completamente nueva, basada en sus propios términos. ¿Cuánto tiempo llevas soportando una situación que sabes que no es justa contigo? ¿Qué te falta para tomar las decisiones que tu corazón ya sabe que necesitas tomar? Recuerda, como Clara descubrió, la verdadera valentía no está en confrontar a quien te lastima, sino en construir una vida tan plena y auténtica que ya no importe quién intentó destruirte. A veces, la mejor venganza es simplemente ser feliz siendo tú mismo. Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia,
No olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.